Saludos a todos, bendiciones del Eterno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Eterno sea sobre él, y con el permiso de nuestra corte rabínica en nuestra alianza, y por supuesto con el permiso de todos ustedes, eh, vamos a iniciar la clase de hoy de Surah Hashem, esperando que podamos pasar un tiempo de muchísima bendición. Hoy vamos a hablar de Hanukkah, debido a que ya iniciamos el mes de Kislev y estamos ya en preparación para esta hermosa festividad de Hanukkah. Y por eso quiero hablarles hoy de esta festividad para irles preparando en todos los aspectos importantes que tienen que ver con esta festividad. Es importante que nosotros tengamos presente, ¿verdad?, que esta festividad no es una festividad propiamente de la Torá, ¿ok? No es una festividad que aparezca dentro de las festividades que la Torá ordena a los hijos de Israel, pero es una festividad que se da por un evento histórico importante en nuestro pueblo, donde ocurrieron milagros, hechos extraordinarios de parte de Hashem, que permitieron una gran salvación, y por lo tanto esos milagros los conmemoramos en esta época de Hanukkah, y por eso es que celebramos esta festividad. Así que, aunque no es una festividad de la Torá, ¿verdad? Cuando digo de la Torá, quiero referirme precisamente a que no es de la festividad de las Moedim que la Torá establece, pero es una fiesta que se da en un contexto histórico importante, repleta de un significado espiritual maravilloso, y por esa razón conmemoramos esta festividad junto con todo nuestro pueblo Israel. Entonces, tengamos esto presente, ¿verdad? Para que estemos preparándonos con respecto a todos los aspectos maravillosos de esta festividad de Hanukkah que estaremos conmemorando Bezrat Hashem. Voy a darles algunas informaciones, por lo tanto, el día de hoy, pero antes de darles la información de la festividad, todo lo que es el aspecto histórico y todas las cosas que están detrás de esta festividad, quiero compartirles que, bueno, aquí en Venezuela nos estamos preparando para celebrar uno de los días de la festividad de forma pública, ¿no? Queremos hacer una actividad pública en un lugar aquí en la ciudad, que es un lugar donde muchas personas van todas las noches a caminar, a hacer ejercicio, y es un lugar de recreación a la vez, llevan a los niños a jugar, es un lugar muy amplio, ¿verdad? Es un lugar muy amplio, y en ese lugar queremos entonces hacer la festividad de Hanukkah. Entonces, quiero mostrarles algo que estamos trabajando con la ayuda del cielo, de la promoción de este evento, para que ustedes puedan tenerlo, ¿verdad? Puedan conocer de esto que vamos a hacer, y a lo mejor si alguno de ustedes quiere animarse en hacerlo también en sus localidades, ¿verdad? Puedan hacerlo, todavía hay tiempo para que lo puedan organizar. Toda la asistencia que requieran, con muchísimo gusto se las haremos llegar, ¿verdad? Para que puedan hacerlo los que ustedes lo deseen. Y bueno, también aquellos que quieran de alguna manera apoyarnos a realizar este evento, porque queremos alquilar una tarima, queremos colocar sonido, tenemos un grupo que nos va a acompañar allí en cantos hebreos, entonces necesitamos sonido. Tenemos también una persona que vamos a contratar que hace un show muy especial
con el violín y va a tocar canciones hebreas con el violín. Va a ser también algo maravilloso. Queremos darle algunos presentes a los niños que se acerquen. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera colaborarnos es bien recibido, va a ser algo muy bonito. Y bueno, quiero mostrarles el video de presentación. No sé si logran verlo allí, creo que sí. De verdad, el video que hemos hecho sobre este evento. Ocho candelas para mí, Hanukkah linda está aquí. Ocho candelas para mí, oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Bueno, ese es el video promocional que estamos haciendo de la actividad. Espero que lo hayan podido ver, ¿ok? Espero Está que... bonito, muy lindo. Baruch Hashem. Lo voy a volver a poner, es cortico, ¿ok? Lo voy a volver a poner allí para que lo puedan apreciar otra vez. Hemos llamado el evento Una Luz para Aragua. Aragua es el estado donde yo vivo, la ciudad se llama Maracay, que es la capital del estado, y el estado se llama Aragua. Y le hemos querido llamar el evento, lo hemos querido llamar Una Luz para Aragua, precisamente porque también, no solamente por la luz de Hanukkah, ¿verdad? Que es la fiesta de las luces, como es conocida también esta festividad, sino que además de esto, queremos llamarla así porque recientemente hubo en este estado, producto de las lluvias, una tragedia. Hubo unos ríos que se desbordaron, algunas personas murieron, como 50, 60 personas murieron por la crecida del río. La parte norte de la ciudad, hubo muchas edificaciones que se dañaron y producto de esas fuertes lluvias que hubo en la ciudad y en el estado, y por esa razón hemos querido llamar la actividad Una Luz para Aragua. ¿Ok? Entonces, voy a ponerles otra vez la presentación para que vean, y entonces ustedes van a ver allí que aparece como promoción Una Luz para Aragua, porque así queremos llamar el evento. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Ok, ese es más o menos entonces el video que vamos a lanzar por las redes sociales para invitar a los habitantes del estado a que se acerquen a ese lugar, ¿verdad? Y bueno, también tenemos un arte promocional que lo vamos a llevar a algunos sitios, ¿verdad? Para promocionar este evento, ¿verdad? Celebremos Hanukkah, va a haber música, juegos infantiles, tradición y mucho más, Una Luz para Aragua. Bueno, aquí hay que cambiar la fecha, va a ser el 20 de diciembre. Esta actividad va a ser el 20 de diciembre y lo vamos a hacer a las 5 de la tarde en uno de los lugares más importantes aquí de la ciudad, que se llama el Parque Las Ballenas. Entonces, bueno, eso es más o menos el tema que vamos a estar desarrollando allí, hablando un poquito también de la luz como actos de bondad,
y la importancia de generar luz en esta generación. Bueno, cualquiera de ustedes que desee tomar esta iniciativa y hacer algo, ¿verdad? En su ciudad, en sus localidades, y hacer una actividad pública de esta manera, aunque quizás más sencilla, bien sea con unas canciones hebreas y unas danzas que puedan preparar. Nosotros, bueno, gracias al Eterno, hay una iglesia acá cercana, en una ciudad muy cercana que se llama Mariara. Por cierto, hay una de las estudiantes que es de esa ciudad, aunque ya no vive ahí, está en Estados Unidos, pero la familia Peralta son de esa ciudad que es muy cercana a mi ciudad. Y bueno, esta iglesia que está abrazando las raíces hebreas nos va a acompañar con la ayuda del cielo a hacer esta actividad, y ellos tienen grupos de alabanza. Entonces ellos están preparando unas canciones hebreas para tocarlas ahí en vivo con la ayuda del cielo. Y bueno, además de varias cosas, danzas y cosas que queremos hacer para esta festividad, algunos especiales allí. Entonces va a ser un momento muy bonito. Si ustedes no pueden hacerlo a la misma magnitud, ¿verdad? Pero bueno, pueden organizar algo y colocar una música y hacer unas danzas y repartir algo, o simplemente el encendido de la menorá pública, y repartir algunos volanticos. Nosotros hemos diseñado este material, ¿verdad? Que vamos a compartirles allí a la gente, con la ayuda del cielo, información sobre la festividad de Hanukkah. Vamos entonces a ir compartiéndole esta información a las personas, y de esa manera, bueno, vamos a estar allí sembrando una semilla que esperemos con la ayuda del cielo pueda dar fruto, ¿ok? Pueda dar fruto. Por aquí, bueno, dice que la canción tiene un aire a tango. Bueno, esa fue una canción que se consiguió por ahí por internet. Es una canción en ladino, es una canción en ladino típica de los judíos sefardíes de España, ¿verdad? Sobre Hanukkah, que se llama Ocho Candelicas, ¿ok? Y la pueden conseguir ahí en YouTube y escucharla y aprenderla. Es una canción allí en ladino muy, muy hermosa, ¿ok? Bueno, como les mencionaba, hoy vamos a estar hablando un poquito precisamente sobre esta festividad. Denme un momento para abrirles el material. Aquí está. Y bueno, compartirles un poquito, vamos a hablar un poco de esta preciosa festividad que se conoce como la festividad de Hanukkah, ¿ok? De Hanukkah. Esta va a ser el material que ustedes van a poder, el ceder que ustedes van a poder tener. Le vamos a compartir este ceder para que ustedes puedan celebrar esta hermosa fiesta, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar un poquito de Hanukkah, su significado, su aspecto histórico y todos los aspectos que están envueltos en esta festividad, cómo celebrarla, cuándo celebrarla, etcétera, etcétera. Y vamos a estar entonces compartiendo hoy sobre esto. Bueno, la fiesta, como lo pueden apreciar, se llama Hanukkah. Así se escribe en hebreo y así se translitera en español, ¿verdad? Y el significado es la fiesta de la dedicación. Aunque normalmente es muy conocida esta fiesta como la fiesta de las luces por el encendido de la Hanukkah, de la cual vamos a estar explicando más adelante, ¿verdad? A pesar de esto, es importante que nosotros entendamos que el nombre de la fiesta no significa la fiesta de las luces, sino la fiesta de la dedicación. El término Hanukkah significa dedicación, ¿ok? Eso es lo que significa el término Hanukkah.
¿Por qué esta festividad es conocida como Hanukkah? ¿Ok? ¿A qué dedicación se está haciendo referencia en esta festividad? ¿A qué dedicación se está haciendo referencia a esta festividad? Estos son los aspectos que vamos a estudiar. Lo primero que tenemos que entender es que esta festividad surge por un evento histórico específico dentro de nuestro pueblo, ¿ok? Y para esto tenemos que trasladarnos a la época conocida como la época del Segundo Templo, una época de la cual hemos hablado muchísimo en varias clases que hemos dado, ¿verdad? Una época que va desde la construcción del segundo templo, después del retorno del exilio babilónico, hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común por mano de los romanos. Toda esa época, ¿verdad?, se conoce como el judaísmo del segundo templo. Y este evento histórico del cual estamos haciendo referencia ocurrió precisamente en esa época, ¿ok? Y para esto tenemos que entender que ocurrió aproximadamente 200 años antes de Yeshua, ¿ok? 200 años antes de la vida de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. ¿Qué ocurrió? ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Bueno, una potencia, un imperio enorme que se levantó, ¿verdad? En aquellos días, que era el imperio griego, ¿ok? A través de un gran emperador, no se le puede quitar lo grande de su hazaña, ¿ok? A pesar de que, bueno, fue un hombre pagano, adorador de dioses paganos, etcétera, etcétera, pero fue grande en el sentido de que logró causar que su imperio pudiera llegar a abarcar muchísimo territorio. Y es por eso que este emperador se conoce como Alejandro Magno. Precisamente el término magno viene por lo grande, ¿no? Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ¿ok? Y bueno, Alejandro Magno, él tenía como visión llevar el ideal griego, conquistar el mundo a través del ideal griego, ¿ok? Y de esa manera Alejandro fue llevando a cabo un proceso de conquista de muchos territorios y logró establecer un imperio enorme, enorme. Para que podamos tener una idea, todo lo que conocemos como el Medio Oriente, y no solamente el Medio Oriente, sino que incluso llegó hasta el Lejano Oriente, Alejandro Magno pudo alcanzarlo. Porque según se cuenta en la historia, Alejandro Magno llegó hasta la India, ¿ok? Hasta la India llegó Alejandro Magno en la expansión de ese territorio enorme que estaba construyendo en su imperio, ¿ok? Y bueno, esto hace que la tierra de Israel también haya sido objeto la, de la toma, de la posesión de este imperio, ¿ok? Y por lo tanto, Israel estuvo bajo el dominio del imperio griego. De hecho, según nuestros sabios, en esta parashá se hace referencia a esto, porque en esta parashá se nos habla de que nuestro padre Jacob, al momento de huir de su casa rumbo a la tierra de Harán, llegó a un lugar, ¿verdad?, que nos dice la Torá que Jacob se acostó a dormir en ese lugar junto a unas piedras, se acostó a dormir y tuvo una visión de una escalera, ¿ok? De una escalera donde subían ángeles y bajaban ángeles por esa escalera. Y una de las interpretaciones que se le da a ese sueño, a esa visión de Jacob, es que esos ángeles que subían representaban
los distintos imperios que iban a tener dominio sobre Israel. ¿Ok? Es decir, los distintos imperios en los cuales Israel iba a estar dominado. De hecho, según se afirma que, bueno, el primer ángel que vio Jacob fue el ángel de Babilonia, quien subió 70 escalones y cayó. Y entonces Jacob entendió, según los comentaristas de nuestro pueblo, que nuestro pueblo estaría bajo el dominio babilónico durante 70 años. Y bueno, otro de los ángeles que subió fueron los persas, y subió tantos escalones y cayó, y Jacob supo que el pueblo iba a estar bajo el dominio de los persas durante ese tiempo. Y por lo tanto vio al ángel de Grecia, que es el que hace referencia a este evento histórico, que subió 130 escalones y cayó, y allí Jacob entendió que por ese tiempo estaría Israel bajo el dominio de los griegos. ¿Ok? De hecho, dice el Midrash que vio por último al ángel de Roma, y que subía y que subía y que subía y que no caía, y se atemorizó Jacob, dice el Midrash, y dijo Jacob, en palabras del Midrash, que le preguntó a Hashem: ¿acaso este dominio será eterno? Nunca lograremos salir bajo este yugo. Y Hashem le dijo: no te preocupes, porque aunque llegue a los cielos, desde allí yo lo haré bajar. Dándole a entender a Jacob de que el dominio del imperio griego sería por muchísimos años, ¿verdad? Y por lo tanto los sabios no pudieron saber cuántos escalones subió. Claro, obviamente esto tiene una implicación histórica, porque tenemos que entender que este Midrash fue escrito en el siglo IV, ¿ok? Y el imperio romano en el siglo IV todavía estaba teniendo dominio sobre el mundo entero, conocido en aquella época, y no se veía un decaimiento del imperio romano, todo lo contrario, se veía un fortalecimiento del imperio romano. Y entonces es por eso que este rabino dice: bueno, ¿y hasta cuándo será este imperio? Porque para cuando él escribió ese Midrash, el imperio romano todavía estaba dominando y gobernando sobre el mundo en aquellos días. Entonces, esto es importante que nosotros podamos entenderlo, y es precisamente Alejandro Magno toma dominio sobre la Tierra Santa, sobre la tierra de Israel. La política de Alejandro Magno era una política de querer helenizar a los pueblos. Sin embargo, Alejandro Magno no lo hacía por la fuerza, no obligaba a los pueblos, pero a través de que él tenía dominio sobre esas tierras, él promocionaba la cultura griega, por decirlo de alguna manera, a través de las construcciones de los anfiteatros, de todo ese tipo de construcciones que dieron a conocer la cultura griega en aquella época. ¿Okay? Entonces, Alejandro Magno, en los territorios conquistados, ¿verdad?, lograba, por decirlo de alguna manera, promover la cultura griega con la construcción de estas edificaciones, y además de esto, también lo hacía con competencias y actividades culturales que causaban que las personas fácilmente fueran atraídos por la cultura griega. Y eso ocurrió también en nuestro pueblo, ¿ok? En nuestro pueblo. Alejandro, en su poderoso imperio, ¿verdad?, llevó a cabo estas cosas, y muchos judíos fueron de alguna manera absorbidos, enamorados de esa cultura griega, y se helenizaron. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces, cuando en el Código Real leemos, por ejemplo, de los griegos, muchas veces se está refiriendo a judíos helenizados.
¿ok? No se está refiriendo a griegos como tal, sino a judíos que habían abrazado la cultura griega y por lo tanto les llamaban, los otros judíos les llamaban griegos, aunque eran judíos, por haber abrazado la cultura griega, los otros judíos le llamaban los griegos, ¿ok? Porque se habían helenizado, ¿ok? Habían aceptado la cultura griega. Entonces, eso ocurrió en Israel, ¿verdad? Muchísimos judíos abrazaron la forma de pensar, la cultura griega, pero obviamente muchos judíos tuvieron resistencia porque veían eso como algo contrario a la Torá, ¿ok? Algo contrario a la Torá. Otros lo veían como un medio para poder entender la Torá. Tenemos casos de judíos que estudiaron la filosofía griega, ¿ok? Estudiaron la filosofía griega y enseñaron cosas de la Torá con la perspectiva griega, ¿ok? Tenemos el caso sobre esto, porque fueron judíos helenistas, ¿ok? Fueron judíos que amaron y abrazaron la cultura griega, fueron conquistados culturalmente, la vida griega les impresionó, la filosofía griega les impresionó y abrazaron el helenismo, ¿ok? Entonces, esto es uno de los aspectos que tenemos que nosotros conocerlo, ¿ok? Tenemos que conocerlo. Y bueno, dentro de nuestro pueblo hubo muchas personas, pero no hubo una imposición, ¿ok? Por lo menos no en los días en que Alejandro Magno estaba vivo. ¿Qué ocurre? Cuando Alejandro Magno muere, su imperio fue dividido por sus 4 generales, ¿ok? El imperio de Alejandro Magno se dividió en cuatro partes y una de esas partes estaba la tierra de Israel y le tocó al pueblo de Israel como encargado de esa parte, un hombre que va a jugar un papel determinante. Se conoce como Antíoco Epífanes, ¿ok? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes quiso tener una política diferente a la política que tenía Alejandro Magno, y él se quiso imponer la cultura griega, ¿ok? Especialmente al pueblo judío, porque él veía que entre todos los pueblos, el que más se resistía a abrazar la cultura griega era el pueblo judío, a pesar de que hubo helenistas, personas que se asimilaron a la cultura griega, la mayoría del pueblo se mantuvo alejado de esto precisamente porque lo veían como algo contradictorio a la y por lo tanto se establecieron aspectos como no debemos ser, como lo dice la Torá, no debemos adoptar las culturas o las tradiciones de los otros pueblos. ¿Okay? Esto causó que muchos judíos, ¿verdad?, se resistieran por completo a este tipo de helenismo y por lo tanto cuando Antíoco Epífanes toma control sobre la tierra de Israel, ya que fue una de las partes del territorio que le tocó, incluía la tierra de Israel, no solamente la tierra de Israel, pero incluía la tierra de Israel. Entonces Antíoco Epífanes tuvo una política con respecto al pueblo judío de querer imponer la cultura, que imponerla. Es decir, los judíos tienen que someterse a esto y abrazar esta cultura. Y obviamente hay una resistencia a esto. Para que podamos entender algunas cosas, Antíoco Epífanes prohibió la observancia del día de Shabbat. Prohibió la circuncisión, que los judíos circunciden a sus hijos porque consideraba la circuncisión como algo que deterioraba la belleza del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces prohibió la circuncisión.
prohibió el estudio de la Torá, ¿okay? El estudio de la Torá. No se podía estudiar la Torá públicamente, ¿okay? Y otras prohibiciones más, ¿okay? Unas más terribles que no las voy a comentar ahorita, ¿verdad? Pero fueron imposiciones muy terribles, prohibiciones muy terribles que hizo Antíoco Epífanes. Y obviamente al establecer esas prohibiciones, entre las cuales estaba la prohibición de guardar el Shabbat y las festividades, la prohibición de circuncidarse y la prohibición del estudio de la Torá, esto causó un enojo y un malestar en los judíos observantes, ¿okay? Especialmente en la clase sacerdotal de aquella época. Y la copa se derrama cuando Antíoco Epífanes ordena que en el templo de Jerusalén se coloque la imagen de un dios pagano, uno de los dioses griegos, y que se sacrificara en el altar del templo en honor a ese dios pagano, en honor a esa estatua, que se sacrificara un cochino, un cerdo, es decir, un animal impuro. No solamente quería colocar una imagen idolátrica, sino que además de esto quería sacrificar un animal impuro en el altar del templo de Hashem. Y obviamente eso derramó la gota de agua, derramó el vaso y causó entonces una serie de manifestaciones, rebeliones contra estas cosas que estaba haciendo Antíoco Epífanes. Y se levantó un grupo que hemos hablado en varias ocasiones, que se conoce como los macabeos. ¿Ok? Los macabeos. Este grupo se levanta con un grito de guerra, y de ahí viene el término macabeos. El grito de guerra era Macabim. Macabí era una contracción, un acróstico de la expresión Mi Kamoja Beilín Adonai. Entonces ellos formaron esa palabra Macabim, que venía a significar entonces quién es como el Eterno, nuestro Dios. Y con ese grito de guerra, Macabim, ellos se enfrentaban a las tropas romanas. Y de allí, como dije anteriormente, por ese grito de guerra fueron conocidos como los macabeos. Por cierto, para poder entender y estudiar más de esta historia, podemos recurrir a estos libros apócrifos conocidos como Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, ¿okay? Donde ahí se nos narra la historia que da origen a esta festividad de Hanukkah. ¿Qué ocurre? Estos libros son históricos en nuestro pueblo, pero no son considerados inspirados. Solamente la Iglesia Católica estableció estos libros dentro de su canon bíblico. Y por lo tanto, hoy en día en Biblias católicas podemos tener estos libros, tanto Primera de Macabeo como Segunda de Macabeo y otros libros apócrifos que la Iglesia Católica colocó al canon bíblico de la Biblia católica. ¿Ok? Y yo les recomiendo que estos días que estamos acercándonos a esta festividad, ustedes puedan hacer lectura de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, para que puedan tener mayores detalles, ¿verdad?, de las cosas que acontecieron, ¿verdad?, y poder entonces tener la información histórica propicia para poder entonces celebrar esta festividad. Como les dije, dentro de nuestro pueblo estos libros no fueron colocados dentro de la Tanaj, ¿ok? Pero fueron libros históricos apreciados con un valor histórico, pero no fueron vistos como inspirados por Dios. Y por eso no están dentro de la Tanaj, dentro de la Biblia hebrea, ¿ok? No están dentro de la Biblia hebrea. Entonces, pero, como dije, los que puedan tomar mano de estos libros y leerlos, es importante que aprovechen este tiempo de Hanukkah para tomar lectura de este libro.
Por ahí nuestro amado John Jairo está levantando la mano, creo que tiene algún comentario o pregunta. Adelante. Shalom, esto, Rabino. Shalom, shalom, bendiciones. Amén. No, sí, más que todo es como mirar, digamos, la cuestión de que nosotros conocemos el milagro del tiempo de los macabeos sobre que el aceite duró, que era para una noche, duró los 8 días y por eso es la razón también de ser de las fiestas de aquí de Hanukkah. Vemos nosotros y la pregunta sería es, ¿por qué si el milagro es por asunto del aceite? Ahorita, más que todo, allá en Israel uno ve que la celebración se hace con velas, el encendido de la fiesta de Hanukkah. Porque pues si lo tenemos nosotros claro y por lógico uno podría decir, nosotros que estamos en la diáspora, no tomamos el aceite porque en el tiempo, digamos, que se celebran las festividades y la persecución que hemos tenido por ser parte del pueblo de Israel, esto pues tocaba con velas porque si íbamos a comprar aceite, entonces de esto se daban cuenta de que hacíamos de parte del pueblo y podíamos de pronto caer, digamos, tomando la lógica. Pero la pregunta es entonces, si no es así, entonces ¿por qué se celebra la fiesta con velas y no con aceite, que es lo que uno ve comúnmente? Sí, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Sin embargo, es importante que entendamos que desde el punto de vista de la halajá establece que es preferible utilizar el encendido de las velas con aceite, ¿ok? De hecho, venden la januquía. Voy a tratar de mostrarles alguna imagen por aquí para que lo puedan ver, ¿verdad? Venden januquías que son grandes. De hecho, uno de los discípulos de aquí del grupo de aquí de estudio me envió una imagen de la januquía que compró por Amazon, ¿verdad? Y me preguntó, oye, pero es que esto está muy grande y no cabe una vela, me dijo él. Y yo le dije, no, lo que pasa es que esa es una januquía de aceite, ¿ok? Eso es una januquía de aceite. Entonces yo le mandé para que él pueda ver cuáles eran el aceite para la januquía, ¿ok? Ya, déjeme buscar para Las que mostrárselo. tienen mayores de 24 centímetros de alto, las que sirven para aceite. Sí, que es la que se recomienda halágicamente, ¿ok? La que se recomienda halágicamente es esa, y muchos judíos observantes celebran la Hanukkah, celebran la fiesta de Hanukkah con esa Hanukkah, ¿ok? ¿Por qué? Porque la halajá establece que tiene que ser con aceite preferiblemente. Pero por causa de la diáspora, como bien lo mencionabas hace un momento, se permitió el encendido de velas siempre y cuando las velas tuviesen una duración determinada, ¿ok? Y de allí que quedó esa costumbre de, recuérdate que el Estado de Israel no tiene sino apenas 70 años. Y por lo tanto muchos judíos de muchísima, eh, la mayoría viven en la diáspora y a los que han hecho aliyá aún mantienen ciertas costumbres de la diáspora y por eso es que tienen. Pero por ejemplo aquí tenemos estos aceites de Hanukkah, ¿verdad? Estos aceites se venden, ¿ves? En las judaicas, como lo pueden apreciar por ejemplo ¿ves? Tiene el aceite y tiene esto con la mecha para poder encenderla y el aceite dura el tiempo necesario. De hecho, te venden un paquete con todos los aceites, los 44 aceites para los 8 días de Hanukkah, porque recuérdense que tiene que consumirse completo, no se debe apagar, se debe encender la Hanukkah y se consume completo y al siguiente día
hay que colocar aceite nuevo en el día ese que se encendió y en el día que se adiciona. Ok, eso lo vamos a explicar un poquito adelante. La halajá establece que es preferible, ok, de hecho la halajá establece que se debe hacer lo posible para encender la Hanukkah con aceite, ok, con aceite, ya que el milagro fue con aceite. Ahora, en el caso que una persona no pueda tener la Hanukkah con aceite, entonces la halajá permite las velas. Todo eso por razones históricas, ¿ok? Razones históricas, como bien la comentó nuestro hermano John. ¿Y qué ocurre? Cuando una halajá se establece, normalmente esa halajá perdura, ¿ok? Porque nadie se atreve a quitar una halajá que haya sido establecida por tribunales antiguos, ya que en el judaísmo se considera que los tribunales más antiguos tienen mayor autoridad. Por lo tanto, los tribunales actuales no tienen la misma autoridad que tuvo un tribunal de hace 500 años, de hace 1000 años, ¿verdad? No se sienten con la misma autoridad. Entonces, si esta tradición, por ejemplo, o esta halajá de permitir que se encienda la Hanukkah con velas, se estableció, no recuerdo bien hace cuánto, pero vamos a poner un ejemplo, hace 1000 años, hoy en día ningún tribunal rabínico se considera apto para poder derogar una halajá que un tribunal hace 1000 años permitió, precisamente porque es más antiguo. Y mientras más antiguo sea un tribunal, mayor autoridad tiene. Y por lo tanto, mientras más antigua sea una tradición, mayor autoridad tiene y ningún tribunal, ningún Beit Din moderno se atreve a derogar esa halajot. De todos modos, en alguna ocasión vamos a hablar con la ayuda del cielo acerca de la jurisprudencia judía, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema de la jurisprudencia judía, que es donde se manejan estos aspectos, y vamos a entender por qué se establecen ciertas cosas. Creo que hubo una persona que levantó la mano, no sé si fue mi hermano Antonio o había otra, creo que fue Antonio. Adelante, amado. Shalom, Rabí. Shalom. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Este, Baruch. eh, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Y me alegra verte después de tanto tiempo. Baruch. Este, eh, ¿Sabes qué? La economía es muy complicada en muchos países, lamentablemente, eh, en este gran y hermoso territorio de Latinoamérica y de Sudamérica, ¿no? Eh, Hay una aplicación que son muy buenas, una mejor que la otra, en Play Store, en Android, que sacó, de la jaronquilla. Se puede mantener, haría casi el mismo trabajo que la jaronquilla verdadera, digamos, ¿no? Eh, Sabes que la tecnología está muy avanzada y que por ahí las personas necesitan mucho la comunicación y creo que las personas tienen más acceso a un smartphone que a una januquilla que, por ejemplo, acá en Argentina es hasta las librerías más baratas judaicas que quedan en el barrio de Once, en Buenos Aires, es imposible. Es imposible para un jubilado, para inclusive hasta para un buen
sueldo no alcanza prácticamente porque a medida que sube el sueldo, sube también la inflación, se ha escapado, y no solo acá, sino también en otros países. Por lo que Sí, sí, eso es ocurre. factible, esto es factible, ¿no? El año Sí, pasado creo que lo habíamos hablado, David. sí, sí, eso es factible. De todos modos, cuando lleguemos, porque ahorita estamos un poquito en la parte histórica, ¿verdad? De la fiesta, no hemos llegado todavía al tema del encendido de la Hanukkah, ni de ni de la manera como se enciende, pero cuando lleguemos a este aspecto, que a lo mejor va a ser la próxima semana cuando llueva el cielo, vamos a explicar todos esos detalles que son necesarios, ¿ok? Y que mucha gente requiere esa guía, ¿verdad? Para que puedan hacer las cosas bien, ¿verdad? Con la ayuda del cielo y puedan sentirse que lo que están haciendo lo están haciendo con una seguridad, ¿ok? Porque han recibido la instrucción apropiada. Entonces, esos son aspectos que vamos a venir tratando ya cuando empecemos a tocar los aspectos de la festividad, de cómo se enciende y todo eso. Ahorita estamos De, más que de- todo. de las distintas, de las distintas opciones que puede Sí, haber, ¿no? exactamente, exactamente. Estábamos básicamente, era conversando sobre el tema de la Historicidad, historia, la historicidad, ¿verdad? Estábamos claro, sí. comentando sobre esto que ocurrió con Antíoco Epífanes, las prohibiciones que colocó, cómo el pueblo de Israel, especialmente este grupo de sacerdotes, los macabeos, comenzaron a levantarse contra y hacer ciertas rebeliones contra esta usurpación, ¿verdad? Y entonces todo esto nos fue llevando al momento cumbre, ¿ok? Y debido a la profanación del templo, la profanación del templo de Jerusalén, es donde se ve la necesidad de rescatar el templo y dedicar y consagrar una vez más el templo a Hashem. Y es allí donde surge el término de Hanukkah, porque significa dedicación, ¿ok? Dedicación. En el sentido de que el Todo, pueblo, había un ruidito por allí, cerré los micrófonos, por si acaso. Entonces, es allí donde se da el tema de la dedicación, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente el propósito era consagrar el templo, dedicarlo otra vez al Eterno y que eso sirviera de un estímulo al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba peleando contra este poderoso imperio, era uno de los imperios más extraordinarios de aquella época, con una capacidad militar tremenda, ¿ok? Y por lo tanto, los judíos, especialmente los sacerdotes, que no eran hombres de guerra, lucharon contra ellos y Hashem ayudó a vencer a este poderoso ejército y lograron entonces retomar el control del templo e inmediatamente buscaron la manera de dedicar el templo al Eterno para que, como dije hace un momento, esto pueda servir de un estímulo al pueblo para seguir batallando en las guerras que se estaban librando. ¿Ok? Entonces, cuando ellos van a dedicar el templo, se encuentran con un problema. ¿Ok? Debemos entender y debemos recordar que desde el punto de vista de la Torá, uno de los servicios del templo que tenía lugar todos los días era el encendido de la menorá. Habían servicios en el templo que eran esporádicos, ¿ok? Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, la entrada al lugar santísimo por el Kohen Gadol, eso ocurría una vez al año, en Yom Kippur. Eso era muy esporádico, ¿ok?
el servicio del templo en el lugar santísimo ocurría una vez al año en el día de Yom Kippur. Era algo muy esporádico. Lo mismo ocurre con otro ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, el mandamiento de la mesa de los panes de la preposición, eso ocurría cada Shabbat. Es decir, no era un mandamiento continuo. Los panes eran introducidos en el lugar santo cada Shabbat y se dejaban ahí durante 7 días. Y por lo tanto era algo que no ocurría continuo, no era todos los días, sino solamente cada Shabbat se sacaban los panes anteriores y se introducían nuevos panes y se colocaban en la shulchan, en la mesa de los panes de la preposición. ¿Ok? Eso ocurría una vez a la semana, solamente en Shabbat. ¿Ok? Pero habían servicios del templo que sí eran continuos, todos los días. Y uno de esos servicios continuos era el encendido de la menorá. Tenía que encenderse todos los días. De hecho, la Torá establece una expresión que es la expresión ner tamid, que es una luz perpetua, una luz eterna, una luz continua, ner tamid. Y por lo tanto, no podía pasar un día sin que se encendiera la menorá. De hecho, se encendía 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. ¿Ok? El encendido de la menorá en el templo. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos encuentran una problemática. La problemática es cuando buscan aceite para encender la menorá, solamente consiguen aceite para un solo día. El resto de los envases de aceite habían sido destruidos y por lo tanto se tenía aceite solamente para encender la menorá un solo día. Pero la Torá dice ner tamid, es decir, si dedicamos el templo hoy, si lo dedicamos hoy y encendemos la menorá hoy, mañana tenemos que encender la menorá porque es un ner tamid, es una luz perpetua. Y no tenemos aceite para encenderla mañana. ¿Qué hacemos? Fue el dilema. Atrasamos la dedicación hasta que tengamos suficiente aceite y una vez que tengamos aceite suficiente, hacemos la dedicación del templo o lo dedicamos ahora. Debido a la circunstancia histórica, debido al momento histórico que se estaba viviendo, decidieron de no atrasar la dedicación, hacer la dedicación de una vez y no atrasarla. ¿Por qué? Porque como comenté hace un momento, eso iba a ser de estímulo al pueblo. Cuando el pueblo vea que el servicio del templo fue restaurado, eso era de estímulo. Eso le iba a dar fuerza al pueblo para seguir peleando, para seguir batallando. Entonces, ellos vieron más importante el estímulo al pueblo que tener que encender la menorá todos los días. Entonces, ellos decidieron no atrasar la dedicación y hacer la Hanukat Habai, la dedicación de la casa a Hashem. Y por lo tanto, dedicaron el templo, encendieron la menorá, y cuando al día siguiente tenían que volver a encender la menorá, se dieron cuenta que la menorá seguía encendida. Baruch Hashem. Pasó otro día y cuando fueron otra vez a la menorá seguía encendida, no se apagaba. De hecho, el aceite no se consumía. Cuando pasaron al siguiente día, la menorá de 7 brazos seguía encendida, el aceite no se consumía y la menorá seguía encendida. Y así ocurrió durante 8 días. 8 días la menorá se mantuvo encendida con aceite de un día. ¿Ok? Con aceite para un día, la menorá se mantuvo encendida durante 8 días. Y ese fue el milagro y por eso los sabios establecieron la festividad de Hanukkah para recordar este milagro extraordinario que ocurrió con nuestro pueblo
en aquellos días. ¿Ok? Y de esa manera mantenemos vivo esa memoria, mantenemos vivo ese entusiasmo, ¿verdad? Por precisamente ver el milagro ocurrido en ese momento. Entonces, Baruch Hashem, eso es el motivo. Obviamente, el milagro no es solamente el encendido de la menorá, que la menorá se mantuvo 8 días encendida. El milagro fue que débiles lograron vencer a fuertes, a un poderoso ejército, y lograron dedicar otra vez el templo a Hashem. Ese fue el gran milagro que se manifestó de una manera extraordinaria al no consumirse el aceite y permitirnos tener entonces 8 días de la festividad de Hanukkah. Es por esa razón que la Hanukkah tiene 9 brazos por los 8 días de Hanukkah, no es una menorá. ¿Cuál es la diferencia entre una menorá y una Hanukkah? La menorá tiene 7 brazos, como la Torá lo ordena. La Hanukkah tiene 9 brazos porque son un brazo por cada día y el brazo del medio, normalmente es el del medio, aunque puede estar en otra posición también, pero normalmente la hacen así. El brazo del medio es el shamash, la vela sierva, con la cual se encienden las otras velas. ¿Ok? De esta manera, la Hanukkah tiene 9 brazos, a diferencia de la menorá, que tiene 7 brazos. En otras palabras, la Hanukkah es exclusiva para Hanukkah, para celebrar la fiesta de Hanukkah. ¿Ok? Y por eso se llama Hanukkah, porque tiene 9 brazos. Es una menorá de 9 brazos que permite celebrar los 8 días de la fiesta. Un brazo por cada día y la vela shamash, la vela sierva, que es la del medio o la más alta. Porque hay algunas Hanukkah que la tienen al principio, pero es la vela más alta. ¿Ok? Y bueno, de todos modos, eso lo estaremos explicando más adelante. Por aquí creo que tengo algunas preguntas, comentarios que voy a ir leyendo, ¿verdad? Por aquí nos saludan desde Puerto Rico, muchos saludos y bendiciones. Baruch Hashem, Dietrich, allá en Guatemala, uno de los amados que forma parte del nuevo Beidín de Guatemala. Te saludamos, Dietrich, que el Eterno bendiga esa labor que estás haciendo ahí en esta nueva directiva de AMI Guatemala. Baruch Hashem. Nuestro amado Antonio de la Torre, que el Eterno te siga fortaleciendo, saludos y muchas bendiciones, tu salud, y Hashem siga guiándote. Todas estas batallas que estás sufriendo sean para elevación y para bendición de tu vida, por los méritos de Mashiach. Por aquí nos saluda Corey. Pudimos ver el video que usted nos compartió de las inundaciones. Bendito sea el Eterno. Sí, eso ocurrió aquí, por eso que queremos hacer también esa actividad, por esas inundaciones. Queremos llamarla una luz para Aragua por esto ocurrido aquí en la ciudad. Saludos, Shalom. Nos saluda otra vez nuestro amado Antonio de la Torres. Dietrich, qué belleza de actividad. El Eterno permita llevar la luz para Aragua y para todas las naciones en esta fecha. Ken Yehi Raxon. Baruch Hashem, muy hermoso. Entonces el Eterno. Por aquí nos dicen, tiene un aire de tango en la melodía, muy bonito. Hashem cumple el propósito a través de este evento allá en su área. Baruch Hashem, toda Rabá por ese hermoso deseo. Aquí nos preguntan algo importante. ¿No es Hanukkah una festividad exclusiva del judío, ya sea por nacimiento o por conversión? Ok, esto es una pregunta importante, ¿verdad? Esta festividad es normativa para el judío. Dentro de nuestra alianza es normativa para el judío, pero el justo de las naciones que quiera celebrarla puede hacerla. ¿Por qué? Porque el justo de las naciones viene a formar parte de Israel. Viene a formar parte de Israel, como dice Rabino Shaul de Tarso. Ya no son extranjeros, no son advenedizos, sino que son conciudadanos, coherederos, copartícipes de las promesas dadas a Israel. Y por lo tanto, como forman parte de Israel, pueden celebrar la festividad. No están obligados
alágicamente como el judío, pero pueden hacerlo por formar parte de nuestro pueblo Israel, porque han sido injertados en el buen olivo junto con nuestro pueblo. Entonces, en este sentido, pueden celebrar la festividad sin ningún tipo de problema y llena un vacío cultural. Esta festividad llena un vacío cultural. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dejando atrás la Navidad, ¿okay? Estamos dejando atrás el paganismo de la fiesta de la Navidad y nos quedamos sin nada, ¿ok? Y esta festividad de alguna manera viene a llenar ese vacío que deja el haber abandonado la Navidad, ¿ok? Entonces esto ha permitido, especialmente para los más pequeños de las casas, que este vacío no se sienta tanto y es suplantado y es llenado por la festividad de Hanukkah. Entonces, los justos de las naciones que deseen hacerlo pueden celebrar la fiesta. Shalom desde Quito, el milagro de los 8 días de duración del aceite es un midrash, ¿verdad? Bueno, no es tanto un midrash, ¿ok? Es según lo que nos relatan los libros históricos de los macabeos, y esto es un evento histórico, más que un midrash. Es decir, ocurrió este evento según la información que tenemos, ¿ok? Y de allí que mantenemos vivo ese milagro, ¿ok? Digo esto porque muchas veces un midrash no es un evento histórico específico, ¿ok? Un midrash muchas veces puede ser algo inventado, pero con el propósito de establecer una enseñanza. En este sentido, es visto más como un acto que realmente ocurrió. Estaba por preguntar por qué tantos brazos de la Hanukkah, pero ya respondió Baruch Hashem. Shalom, Shalia, un saludo grande desde Miami, la Noga Madre, bendito sea el Eterno, un saludo por allá a Bendición, muchas bendiciones, que el Eterno les guarde y les bendiga. Somos parte de Israel, toda, nos dice nuestra hermana Aurora, bendito sea el Eterno. Ok, pensé que no estaban en los libros de los Macabeos, toda raba, sí. Está toda esta historia, está tanto en los libros de los Macabeos como también en el libro de Judith, que es otro de los libros apócrifos, ¿verdad? Donde también hay información sobre todos los acontecimientos que ocurrieron. ¿Ok? Perdón, Adelante, perdón, Rabí. Mil disculpas. Adelante. Yeshua, en el libro, si no me equivoco, de Juan, aparece, obviamente la fiesta se llama la fiesta de la dedicación, no aparece como Hanukkah en las traducciones, pero si vamos a lo original, él también participó de esa fiesta. O sea, tenemos un dato histórico muy importante. Así es. Sí, Shalom, gracias. El Masore de Yohanan dice que Yeshua estaba en el templo de Jerusalén en los días de la fiesta de la dedicación y era invierno. Entonces, todo esto nos hace ver que Yeshua estaba participando del recordatorio de esta festividad en el templo. Bueno, vamos a ir culminando la clase de hoy. La próxima, esta semana, seguramente el jueves, vamos a continuar esta clase para seguir hablando de Hanukkah y entonces hasta que logremos terminar con toda la información de esta preciosa festividad y puedan ustedes estar bien notorios cómo se celebra esta festividad. Bueno, vamos a colocar las cámaras para despedir la clase. Todos aquellos que quieran colocar su cámara, vamos a colocarlas aquí para aparecer aquí y despedirnos con la ayuda del cielo. A ver, todos los que deseen, ¿verdad? Coloquen sus cámaras. Baruch Hashem, bendito eterno. Shalom. Desde Argentina, shalom. Shalom. Baruch Hashem. Desde Panamá, saludos a todos. Saludos desde México. Saludos a todos. Desde México. Baruch Hashem. Shalom, toda Rabá. Desde Tacna, Perú, shalom. A todos, saludos.
Saludos, saludos, muchas bendiciones. Shalom, shalom. Hashem les guarde, qué gusto verles, la verdad, qué gusto poder tener este tiempo y compartir con ustedes y verlos de esta manera tan especial. Hashem les guarde, les bendiga. Y bueno, nos vemos el jueves, ¿ok? Nos vemos el jueves con la ayuda del cielo para seguir compartiendo sobre esta información de esta preciosa festividad. Hashem les guarde, saludos. Gracias, shalom, shalom. Shalom, shalom. Ahí la todo. Shalom. Baruch Hashem.